Radio Nacional Argentina presenta Todos en Cuero. Muy buenas noches, esto es Todos en Cuero, hoy edición especial porque como ya les habíamos avisado teníamos la visita del señor Jorge Alemán, el hombre para quienes lo conocen, este psicoanalista, poeta, escritor, miembro de la Escuela Europea de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, lacanionólogo, experto, un pensador, un intelectual, un hombre que se exilió en España en el año 76, a los 25 pirulos. En esa época, ¿elaboraba de crítico de rock? Es verdad, sí, escribí en las revistas de rock de aquí. Sí. Qué groso. Y así tuve el gusto de conocer a Morris, a Almendra, Claudio Gavis, que vive en Madrid, con el que mantengo una relación, que es Manal. Ajá. Y fui, vamos a decir, uno de los que estableció esa orientación de lo que era en aquel entonces música progresiva, el sello Mandioca, La Madre de los Niños, Pedro Pujol y Jorge Álvarez, frente al rock, pintura fresca, Claro, banana, claro. etcétera. Así que... Bueno, pero de eso te fuiste para España, o te tuviste que ir a España. Sí, exactamente. Y allá te desarrollaste toda una carrera como intelectual, Sí, digamos, impulsaste el psicoanálisis en Madrid. Exactamente, sí. Y has recibido unos premios grosos, como Sí. la orden, ¿cómo se llama? De Isabel la Católica. Sí. Y hay unos honoris causa acá de las universidades de Buenos Aires y de San Martín. Bueno, y sobre todo tu especialidad, o a lo que te dedicaste a hacer, fue a pensar el psicoanálisis junto con la filosofía y la política. Exactamente, esas son las dos fronteras, los dos bordes con los que he trabajado, ¿no? ¿Y cómo se junta el individuo, digamos, uno podría decir el psicoanálisis es el individuo, el señor, y la política? Uno que está acostumbrado, o por lo menos en estos momentos en Argentina está acostumbrado a que la política es una tensión entre poderes y el individuo, bueno, no sé dónde está. Claro, yo creo que lo que le ha devuelto un interés, porque fíjate que casi todos los autores que tratan de pensar lo político actualmente, y sobre todo los autores postmarxistas, han vuelto al psicoanálisis, porque finalmente para pensar lo colectivo hay que pensar un poco cómo está hecho el sujeto. Mientras estuvo, vamos a decir, vigente la teoría de clases de Marx, de que hay un sujeto colectivo, que es una clase histórica que está destinada a transformar la realidad, ahí se soslayaba la cuestión del sujeto. Pero ahora que uno no puede determinar a priori que exista esa clase que está predestinada de antemano, que uno diga, bueno, el proletariado es la clase que necesariamente va a hacer la revolución. Desde el momento en que eso no está predestinado, que puede eventualmente ser la clase que haga la revolución, pero ahora ya no hay ninguna ley histórica que establezca que esto va a ocurrir necesariamente de este modo. Sí. A partir de ahí surgió de nuevo la preocupación por el sujeto, es decir, cómo es que interviene el sujeto en lo colectivo. Es decir, lo colectivo finalmente es una trama de sujetos. Claro. En lo colectivo está también la ideología, y la ideología es una experiencia singular. Aunque uno pueda trazar grandes broches, es decir, armar cuadros de ideologías colectivas, después hay algo en cada uno de la ideología, hay algo singular. Y por eso está esta relación entre la filosofía, el sujeto, el psicoanálisis, lo colectivo. Y aparte de estos estudios tuyos teóricos, digamos que en estos últimos tiempos tenés como la particularidad, la ventaja o a lo mejor la desventaja de estar yendo y viniendo haciendo Madrid-Buenos Aires. Sí, yo lo considero seguido. una ventaja, sí. Es una ventaja porque es una tensión entre dos mundos que se confrontan permanentemente, ¿no? Que se presentan de manera muy distintas, ¿no? Y donde los sujetos también juegan posiciones muy diferentes. ¿Cómo lees esto? Que mientras en Europa pasa lo que pasa, que bueno, nos vas a contar mejor vos qué pasa, estos dos momentos tan diferentes entre dos continentes. Y bueno, para ir un poco al principio de tu pregunta, en Europa no se sabe cuál es el sujeto, porque existe un conjunto de países con un conjunto de lenguas que se intentó unificar económicamente después de los conocidos problemas referidos a las guerras mundiales. Los sujetos políticos en el sentido... O sea, digamos que Europa es un continente, sigue siendo un continente de posguerra. Es un continente de posguerra y en donde la experiencia política no toca a los sujetos.
no hay una experiencia subjetiva de la política. Ahí, por ejemplo, podríamos situar la cosa. El sujeto se siente ajeno a lo político. Lo político quedó reducido al consenso, al sistema partidario, a los votos, a las elecciones, y por lo tanto el sujeto en su singularidad, en su propia existencia, voy a decir sujeto y no individuo, porque eso sería largo de desarrollar, pero el sujeto y el individuo no son Para el lo mismo. psicoanalista es sujeto. Para el psicoanalista es el sujeto, porque el individuo es uno y el sujeto no es uno. Está bien. Ese es un tema que... Pero convengamos que en Europa la experiencia política no le habla al sujeto. Y para que la experiencia política le vuelva a hablar al sujeto tienen que pasar una serie de cosas que en algunos casos están empezando a ocurrir. Ahora, Jorge, esto antes de la guerra no era igual. No, no era igual. Estaban los comunistas en Italia. Exactamente. Sí, ahí había la idea de que se participaba en proyectos de transformación histórica. Mientras que en los últimos años uno siente que uno no incide en nada y que lo que se hace no tiene ninguna consecuencia y que lo que uno puede hacer como ciudadano, para utilizar la categoría con la que se denomina a los individuos, Sí. es muy relevante. Entonces se están buscando formas para que aparezca un nuevo tipo de sujeto político. Ese sujeto político hay que inventarlo, porque el de los ¿Pero quién partidos... se están buscando formas? ¿A quién te referís? Bueno, me refiero a todas las redes, asociaciones, sindicatos, partidos de izquierda, movimientos asamblearios, grupos sociales que intentan establecer un nuevo tipo de experiencia y participación política. Uh-huh. Todo esto es por ahora muy heterogéneo, sin ninguna definición precisa, sin ninguna instancia programática que lo regule y que el otro día alcanzó una definición mayor, dado de que los sindicatos estaban comprometidos y había 3 países a la vez, Portugal, Grecia y España. Uh-huh. Y era una huelga general. Ese es un concepto clásico, la huelga general. Estaban los sindicatos, la gente dejó de ir a trabajar y allí apareció una forma política en donde podríamos decir que ese compromiso de cada uno, porque sigue siendo una elección subjetiva, había que decidir si ibas a trabajar o no, si te descontaban el sueldo o no, si te arriesgabas a perder el trabajo o no, bueno, en fin. Y ahí apareció un tipo de experiencia política, hacía años que no se veía, porque estuvo sincronizada entre 3 países y a lo último se sumó Italia también, fueron casi 4 países. Claro. Vos hace poco decías en algún lugar, he leído en estos últimos días un montón de cosas tuyas, que Europa no está en crisis. Decir que no está en crisis porque no hay nadie que se plantee, o no hay nadie que se plantee. No, que el concepto de crisis, hay un problema con ese concepto y te agradezco que lo evoques. La gente dice la palabra crisis como si hubiera un tsunami, como si se hubiera naturalizado la situación, como si hubiera caído una gran tormenta que destruyó todo. En realidad se está discutiendo un nuevo modo de acumulación económica. Ajá. Es decir, la crisis es en todo caso para las personas, para los pueblos, para las familias, pero el sistema como tal no se ha puesto en crisis. El sistema lo que ha decidido es ingresar a un nuevo tipo de lógica de acumulación en donde el neoliberalismo, que hasta ahora no había estado presente nunca en Europa, nunca había hecho la experiencia neoliberal, no la conocía bajo la forma que la hemos conocido nosotros. Los llamados estados de bienestar, que fueron respuestas a la Segunda Guerra Mundial, eran estados que trataban de garantizar cierta cohesión social, trataban de establecer una cierta lógica en la distribución de la renta, tenían una serie de recursos, ¿no?, que en este momento han empezado a desaparecer porque hay precisamente un nuevo modo de acumulación mucho más determinado por el capital financiero y en donde el Estado, la cohesión social, los servicios públicos empiezan a ser un estorbo. Claro, y bajo esta misma lógica vos dirías que Argentina sí está en crisis. Porque sí se están discutiendo las cosas, ¿o no? En Argentina yo creo que... O no hay la suficiente crisis. Yo creo que sí, que en América Latina hay una oportunidad de pensar la política de otra manera. Porque en América Latina por primera vez se están reuniendo 3 cosas que en este momento en Europa son impensables. Un proceso de transformación que cumpla con la condición de poner al sistema en juego, es decir,
capaz, o por lo menos proponerse cambiar las reglas de juego, Ajá. hacerlo bajo formas democráticas y establecerlo además en un orden regional. Estas tres cosas, que sea un orden regional, que se respete el horizonte democrático y que además ese horizonte democrático no sea un puro juego consensual, sino que intente cambiar las reglas de juego, me parece que es un hecho inédito. Claro. Me parece que si lo quisiéramos hablar de un modo adornado, la experiencia ilustrada es la latinoamericana. La experiencia moderna en este momento, la nueva experiencia moderna de la política es la de Latinoamérica. Y allá vos tenés, vos tenés un cargo en Cancillería. Soy agregado cultural. Agregado cultural. Sí. Que acá hay uno, nosotros Yo tenemos. sé que acá hay uno acá muy hay uno, importante. pero que es también, español, ¿eh? Sí, 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 Es sí, agregado, ya lo escuché. Sí, sí. ¿Lo escuchaste? Es muy curioso, sí, sí, sí. Sí, pero es bastante Es representativo. muy interesante, sí, sí, sí. Un fenómeno diplomático inusual. Inusual. Y entonces, digo, me preguntaba, vos tendrás la oportunidad de compartir esto con españoles y seguramente con españoles que Sí. tienen injerencia quizá Claro, en pero lo la que pasa es que ahí hay política. un problema. Cuando yo hablo con los españoles, primero, la idea del líder está referida siempre a los movimientos fascistas y a los movimientos totalitarios. O sea, y ahí no hay, ahí son Ahí hay refractarios, un, no ahí les hay un entra. problema, ahí hay un problema. La idea de movimiento también. Bueno, Entonces ya tenemos el segundo problema. La idea de algo extrapartidario también. sí. O sea que tenemos líder, movimiento y algo que no se resuelva en la lógica de un partido político. Ahí ya tenemos tres factores que tradicionalmente en Europa pertenecieron al fascismo italiano, Claro. al nacionalsocialismo alemán y al franquismo español. Claro. Por lo tanto, De Gaulle no fue un ahí poco... está el ejemplo que mejor se acercaría, ¿no? Pero claro, es un fenómeno de excepción, es un hombre de excepción porque es emergente de una guerra. Estaba recordando ahora que lo pronunciás, la llegada de Gaulle en la época de Perón aquí a Argentina. Perón lo hizo recibir con todos Sí, los fue honores, tremendo. claro. Ahí tendríamos, ¿no? El de gaullismo en Francia se aproximaría un poco, sería el único elemento... Potable. Sí. Y de hecho hay cierta izquierda francesa que revisó a De Gaulle en estos términos, ¿no? Ajá. Pero, ya te digo, hay una serie de obstáculos conceptuales a raíz de que si uno dice movimiento, líder y una estructura movimentista que no esté referida al orden del partido político, no es concebible. Por eso los fenómenos nuevos, fíjate que son todos de orden multitudinario, asambleario, la calle, sin jerarquías, sin enemigos incluso. Hay un sector del 15M que propone que no haya enemigos. Sin enemigos también. Sí, sí, sí. Sí, es complejo eso. Tan frito. Y sí, muy despolitizada esa variante. Y la otra variante, como te comentaba antes, el sector del 15M que en cambio quiere una definición política y por lo tanto quiere trazar una línea y quiere que haya enemigos y que aparezcan liderazgos y constituirse en un movimiento, es la que cada vez más dificultades se encuentra dentro de sus experiencias, ¿no? Claro. O sea, sí, somos un poco intraducibles nosotros todavía. Ahora, más allá de que somos intraducibles, la democracia en Europa entonces está funcionando como un cepo. Es que no se percibe, claro, ese es el problema. La vida de la gente y la democracia no se tocan. Es decir, la gente siente, y esa grieta que hay entre que el capital funciona de manera autónoma, decide tu vida, decide si vas a perder tu casa, decide si vas a perder tu país, decide si te vas a ir, si tu hijo no va a vivir más en el lugar. Y la política, por otro lado, de un partido, cada vez tienen menos relación. Entonces la gran pregunta es quién se va a hacer cargo de esa grieta. Porque esa grieta no está destinada, antes uno hubiera dicho, la izquierda seguramente Sí, se hace cargo y listo. se hace cargo. No, ahora no está garantizado para nada. Ahora puede ser que Amanecer Dorado, que es un partido nacional socialista griego que va y ayuda a los enfermos, da de comer a los pobres, siempre y cuando seas griego y te otorga un carné y está estableciendo nucleamientos y todo eso, ahí tenemos un fenómeno, ¿no?, que va creciendo y que podría hacerse cargo de la grieta. Es decir, ahora esa fractura que hay
entre el funcionamiento de los capitales, que no están en crisis, que simplemente están cambiando de eje, Claro. y las sociedades que no encuentran la forma política de intervenir sobre eso, esa grieta no sabemos quién es el que la va a asumir. Y el crecimiento de estas derechas bravas es grande, porque digamos uno ha visto las marchas de los indignados que son fuertes, pero yo por lo menos no me he enterado de grandes marchas pidiendo que se vayan los argelinos, que se vayan los turcos. Eso todavía no ocurrió. No, tenemos bajo una forma más tranquila una marcha, por eso hay que hacer una reflexión sobre lo numérico, es lo que intenté el otro día en página 12, no siempre el número determina lo que es un pueblo. No, yo trataba de distinguir masa de pueblo, que el otro día salieron 1 millón de personas para pedir la independencia de Cataluña. Es difícil creer que esa marcha tenga rasgos emancipatorios, porque lo que está atrás de esa marcha, con todo el respeto a los amigos catalanes, es que Cataluña le va a ir mejor si no tiene el peso económico de España, Claro. Y van a ser más europeos, y se van a llevar mejor con la Merkel. Ahí tenemos un ejemplo de 1 millón de personas en la calle que no necesariamente responden a un proyecto transformador. Así que el número y la transformación tampoco es un buen momento para discutir eso, no son la misma cosa, ¿no? Ahora, entonces, volviendo al sujeto. Hay Sí. un sujeto de derecha, digamos, más allá de la estructura y del En sistema. Europa sí. En Europa hay un sujeto de derecha, sí. Sí, en el sentido de que tiene mucho más posibilidades históricas. El temor es ese, hay muchas más posibilidades históricas de que se vuelva a restablecer eso que otra cosa. En el sentido de que eso ya ha probado, me acuerdo de la frase de Gramsci, ¿no? Un fascista es un liberal asustado. Ha probado de que cuando hay mucho miedo, cuando las cosas se desordenan mucho, cuando las cosas se escapan de las manos, el recurso a un amo de cierta consistencia y de cierta autoridad y que tome determinaciones, estamos viendo la deportación de inmigrantes, la retirada de las tarjetas sanitarias, los llamados desahucios, traducidos como desalojos. Claro. A muchos argentinos tal vez les convendría tener una visión de aquello para... Claro, porque entender. ¿por qué también la gente tolera el desahucio? Más allá de algunos movimientos, pero la sociedad lo tolera. La sociedad tolera a Rajoy, digamos. Hay movimientos, se junta, 1 millón, pero ¿cuántos son? 40 millones los españoles. Sí, no, de hecho el 15M afectó más al PSOE. Si vamos al efecto práctico, te diría que colapsó al PSOE más que al PP. El PP ganó con mayoría absoluta. Hay una resistencia a los desahucios que no había existido nunca, hay que decirlo. Hay que subrayar que hay un montón de... De hecho, el otro día cuando esa señora concejala del Partido Socialista se subió al 4º piso y se suicidó, los desahucios empezaron a detenerse. Ahora, claro, ahí está de nuevo lo de la palabra crisis. Es una estafa perfecta, es el crimen perfecto. Te venden una casa, te dan la totalidad del dinero, después resulta que perdés el trabajo, después resulta que querés devolver tu casa, pero no sirve eso como devolución. Después resulta que igual estás en deuda, y resulta que los que te salieron de garantes también están intervenidos por el banco. El banco se quedó con tu deuda, con tu casa y con lo que ha intervenido de tus familiares. Es el crimen perfecto, si lo hay. Siempre se discute si existe el crimen perfecto. Este muy parecido. Este se parece, es una de las cosas más parecidas que he visto al crimen perfecto. Estamos hablando con Jorge Alemán, lo voy a dejar de respirar porque lo sentamos acá. Todos en cuero, de 0 a 2, por Nacional, la radio pública. ¿Sabes qué? Los fondos buitres son organizaciones especializadas en compra deuda de países con graves problemas financieros. ¿Sabes qué? En el caso de la Argentina, compraron bonos de deuda cuando el país entraba en la crisis económica que estalló en diciembre de 2001. ¿Sabes qué? Estos fondos buitres representan alrededor del 8% de la deuda existente en 2005.
El 92% de los acreedores aceptaron el canje de deuda realizado por Néstor Kirchner en 2005 y otras instancias de negociación y pago. ¿Sabés qué? Los fondos buitres contratan estudios de abogados en otros países del mundo, como en Ghana, que gracias a sus vínculos con políticos y jueces lograron, en este caso, mantener cautiva a la fragata Libertad, o como el juez estadounidense Tomás Griesa, cuyos fallos suelen beneficiar a los fondos buitres. ¿Sabes qué? El 6 de mayo de 1976, a menos de 2 meses del golpe de Estado, la dictadura encabezada por Jorge Videla y José Alfredo Martínez de Hoz anuló el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial. Esto permitió que los juicios contra el Estado Nacional se hicieran fuera del país, como en el caso actual de los fondos buitres. Esto empeoró durante el gobierno de Carlos Menem, que firmó el convenio con el CIADI y tratados de protección de inversiones extranjeras. ¿Sabes qué? Las grandes corporaciones económicas multinacionales convirtieron a la Argentina en el país que más juicios tuvo en el CIADI. Esto significó una pérdida para el país que supera los 22.000 millones de dólares. El canje de deuda del 2005, sumado a la cancelación de la deuda con el FMI, fue elogiado como parte de una estrategia exitosa para la salida de la crisis financiera. Esta avanzada de los fondos buitres y sus cómplices ocurre en el contexto de una crisis financiera de varios países europeos que evalúan adoptar medidas similares a las del Estado argentino para lograr una salida que no implique ajustes ni recesiones. Investigación Nacional. Todos en cuero, de 0 a 2, por Nacional, la radio pública. Seguimos charlando con Jorge Alemán, que también es agregado, pero es agregado allá. Me comentaba que lo había escuchado al canciller español, él es agregado en la Cancillería Argentina en Madrid. Vos me decías sobre Europa, esto que no entienden, cuando uno convoca la identidad nacional enseguida les parece facho. Y yo le decía a Alemán, a mí también me parecía facho hasta hace unos Claro. años, y cuando que llegaron los Kirchner, pegué la bandera argentina en el auto. Claro, porque toda la política de derechos humanos que hubo aquí finalmente le dio una legitimidad, es decir, ya no fue el de después del Mundial del 78, después de las cosas que habían ocurrido, es verdad que había una sombra, un cuestionamiento sobre las insignias, y el kirchnerismo las restableció, les dio su dignidad, porque es que esto es importante. La idea de democracia incluye la idea de soberanía, ¿no? Es decir, Sí. La democracia no es solamente la participación en los derechos humanos, también tiene que tener una dimensión referida a la soberanía popular. Esa dimensión de la soberanía popular es la complicada en Europa, porque inmediatamente remite a un pasado en donde en nombre de eso se hicieron cosas atroces. Entonces, Claro. habría que encontrar una forma, así Claro, como acá hubo una legitimación de todo esto, gracias a la política de derechos humanos, gracias a que se trató el problema de Malvinas desde una óptica que no tenía ya nada que ver con lo que hizo la dictadura militar, gracias a que la discusión sobre la posición de Argentina en el mundo se hace con unas premisas que no tienen nada que ver con las premisas nacionalistas de derecha, sino que al revés, Claro. se hacen desde un sentido civilizatorio. Es decir, Latinoamérica en este momento es civilizatoria en ese aspecto, porque lo que propone es una racionalidad. Propone que no se atropellen las naciones, que no rija el capital financiero, que no los fondos buitres no intervengan en la vida de las personas, que no haya colonialismo, que se proteja el medio ambiente. Ahora, esto en Europa es muy difícil imaginarlo, ¿no? Es difícil imaginar qué tipo de plataforma simbólica se tendría que constituir para que la soberanía, supongamos que hubiera la posibilidad de plantearse con respecto a Alemania, Sí. ¿no? ¿Desde qué lugar? ¿Cómo se podría constituir algo? Es necesaria una imaginación política agudísima para decir, bueno, a ver cómo producimos esta ruptura. O lo que hablábamos antes nosotros en el pasillo, ¿cómo se rompe con el euro? ¿Cómo se sale de esa situación y se establece una reivindicación de la soberanía popular y que eso no lo termine gestionando el fascismo, por ejemplo, ¿no? Bueno, me acordaba de Baltasar Garzón, que cuando Sí. quiso investigar los crímenes del franquismo, El final, ¿no? lo echaron, Sí, sí. le pegaron una Ese patada. es un momento... Y lo quiero juntar con, vos escribiste cuando murió Néstor Kirchner, que veníamos hablando de él y de la bandera a partir del kirchnerismo, y escribiste, se ha muerto un hombre de la verdad en la época de los simulacros, ¿no? Con esto de la verdad, Bueno, la esto- verdad y lo que cuesta la verdad. Sí.
Claro, lo de los simulacros es que ese es el efecto que se produjo allá y que ahora vamos a ver si se remueve, que es que la política es del orden del simulacro. Se dice una cosa, pero después es otra, y se juega una cosa, y no compromete a ninguna definición, ni nadie queda atrapado en lo que dice, porque lo que dijo hoy lo cambia mañana. Es decir, una de las cosas más interesantes de este tiempo histórico argentino que nos ha tocado vivir es que hemos quedado todos presos de lo que hemos dicho. Claro. Hemos quedado atrapados en lo que veníamos sosteniendo. Y esto provoca también, por supuesto, confrontaciones, antagonismos, como es inevitable, ¿no? Bueno, es lo que me tocó vivir a mí en 678, porque 678 no ha hecho más que confrontar lo que alguien decía con la verdad, o lo que alguien decía con lo que alguien había dicho. Y eso provocó... Se ha vuelto una gran obsesión 678 sí. Para muchas personas, porque el otro día, cuando fue los cacerolazos, leí una cronista de La Nación que su interés mayor era analizar lo que había ocurrido entre 678 sí, y las cacerolas. ¿Cómo había cubierto 678 los sí, cacerolas? Sí, o sea que se ha vuelto... algo una intelectual. Sí, una intelectual. Sí. Increíble, a mí me sorprendió también muchísimo. Sí, porque había mucho para analizar, había mucho para desbrozar, había muchos elementos para articular, y sin embargo, todo el artículo estaba, digamos, centrado en la función de 678, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ahora los intelectuales, no el conjunto de los... No el sujeto. No el sujeto. El sujeto intelectual de la derecha está tratando de constituir la idea de que hay una suerte de relato que se construyó y que los mismos que lo hemos construido estamos hipnotizados por ese relato, ¿no? Ajá. Y que somos responsables de haber enmascarado con ese relato algo terrible que está sucediendo, sí. Y que además, como nosotros mismos nos creemos el relato, no podemos estar en condiciones, no tenemos el juicio ni ético ni moral para ver lo que está ocurriendo. Y entre los responsables directos de la construcción de ese relato está 678, que fue el... Vos un poco también. Sí, yo por supuesto. Vos y otros. No, yo unos cuantos, sí. Pero 678 peor. Sí. 678 es la cara más visible de haber construido esa historia en la que estamos todos hipnotizados y estamos todos en una situación donde el ruido de las cacerolas tampoco nos despierta, porque suenan y uno sigue hipnotizado por el relato. Entonces, los intelectuales conscientes del sector cacerolas, los despiertos tratan de decir: escuchen, por favor, de una buena vez, ustedes que son los constructores del relato, ¿no? Ahora no, es gracioso, es triste, es la contracara. En estos mismos diarios se ocultaba lo terrible que estaba ocurriendo durante la dictadura, y ahora se inventa que está ocurriendo algo terrible que no ocurre. Y bueno, sí, es la historia nuestra. Nunca durante la dictadura, llevo 36 años en España, se fueron a las embajadas a tirar piedras. Es la primera vez que hubo una convocatoria frente a las embajadas para protestar por la dictadura actual, que es ya una paradoja grande, ¿no? Tener a millones de personas protestando por la dictadura, ¿no? A mí me parece que se conjuga, hay un movimiento mundial de rechazo de la política, de construcciones multitudinarias en nombre de algo negativo, que no se pueden definir, que no articulan ninguna demanda específica y que no... O sea, vos dirías que los indignados de España y nuestros caceroleros tienen pero solo en lo formal, porque los caceroleros nuestros se horrorizarían, porque los indignados de España son anticapitalistas y muchos proponen el comunismo, no creo que los de aquí pudieran, ¿no? Pero sin embargo, columnistas de La Nación, incluso citando autores comunistas italianos, compararon la crisis de la representación y compararon las cacerolas de aquí con los movimientos de Europa indignados y la multitud y Paolo Virno. Es una comparación increíble, porque precisamente esos teóricos son todos a lo que apuestan. Sí, hablan de una crisis de la representación, pero lo que quieren es establecer una lógica comunista. No creo que se trate de lo mismo. No pedían dólares. No pedían dólares. Pero sí guarda, tu pregunta me parece interesante, por eso es difícil de plantear. Sí creo que guarda relación con una cosa que se va a producir cada vez más, que es cierto rechazo
al compromiso político, que tiene que ver con la época de la técnica, de las corporaciones, de los medios, donde las definiciones están mal vistas, donde cada vez surge un malestar mayor con respecto a lo que aparece como definido y comprometido. Eso puede estar ocurriendo. ¿Pero por qué decís por las cuestiones de las redes sociales, las nuevas tecnologías? Sí. Que exigen todos los días como que las cosas se desplacen, fluyan, no se detengan, no aparezcan definidas, no estén atadas a nada. Un poco como circula la mercancía. Y en cambio uno ya está atado, ya sos vos y yo somos, por diferentes que seamos mañana, por diferentes que seamos esta misma noche, vos y yo somos kirchneristas. Ya hay algo que nos establece en una identidad, ¿no? Sí. Y eso no es el mundo que se está preparando. El mundo que se quiere preparar desde la técnica, no me refiero por técnica aquí solo a los instrumentos técnicos, ¿no? Sino a un determinado tipo de orden, de dispositivos, de funcionamiento. Más bien lo que busca es fluidez, conexiones rápidas, identidades volátiles, malestares difusos, cosas que no se sepa muy bien a qué apuntan, malestares que se curen de maneras terapéuticas, Ravi Shankar, autoayuda, todos unidos, sin confrontación, sin antagonismo, sin ninguna voluntad de transformación. Esa disputa se va a dar, ese fenómeno me parece que está en marcha. ¿Pero es como un nihilismo? Exacto. Los filósofos llamaban nihilismo a esta especie de sistema de equivalencias, todo se vuelve equivalente. Todo es relativo, esos clichés. Todo, claro, a vos te gusta esto, pero a mí me gusta esto otro. Hay una frase linda de Ravi Shankar que es, si sucede, conviene. Ahí está, eso es increíble. O sea, si sucede, conviene, ese es un paradigma perfecto de todo esto. El tipo lo dijo aquí, eso. Sí, eso es una frase que usan sus seguidores que permanentemente invocan esa... Buenísimo. Si sucede, conviene, y bueno, sí. La mercancía podría, si hablara, diría, si sucede, conviene. Ahora, yo el otro día, que soy un bruto tremendo, me puse a ver y me quedé muy impresionado con la película, que después vine acá y dije, una película que estaba mal filmada, medio mal actuada, que era La Tierra Tiembla, de Visconti. La Tierra Trema, sí. Claro, Tierra Tiembla. ¿Cómo es Trema, sí, Trema, La Tierra Tiembla. Claro, como trémulo, Trema. De Visconti. No sé, porque son esas cosas que uno sabe de siempre, pero que cuando la ves en el cine y con tanta fuerza... El viejo pescador, el hijo le decía, loco, nos están explotando, ¿no? Y el viejo le decía, bueno, Dios, pará, Dios puso las cosas así, si Dios quiere que estemos acá, nos da pescado, y si Dios quiere que venga este señor y nos compre el pescado, o sea, Dios era un orden. Dios se acabó, y el orden, después fue el mercado, ¿y ahora cuál es el orden? Y ahora el mercado ya no tiene una civilización. No es capaz de construir un mundo. Ese es el otro de los problemas que tal vez van a sobrevenir. Es decir, esto que estás diciendo. Hubo durante mucho tiempo, de acuerdo al mercado, órdenes familiares, sociales, institucionales. Ese orden está estallando. El profesor no sabe a quién le habla, los alumnos no saben a quién escuchan, los padres ya no saben distinguir entre el profesor y sus hijos. Hay un clima de, digamos, has dicho la palabra nihilismo, hay una especie de destitución general de todas las diferencias, de todos los lugares. Eso, el movimiento del capital lleva a eso, a producir algo que ya no se parece a un orden exactamente. El otro día me vi por televisión el Congreso chino, y los tipos decían, el Congreso marxista-leninista. Eso sí que es nihilismo. ¿De qué marxismo-leninismo hablaba? Si está el iPad, el iPhone, ¿no? Es decir, ¿y tendrán un orden ellos? Bueno, habría que ver eso. ¿El kirchnerismo nada contra esa corriente? ¿O no? Yo creo que nadamos. Creo que Latinoamérica nada. Creo que es una corriente poderosísima. Creo que se necesita una estructura simbólica, por lo tanto política, muy tensa, muy fuerte, porque evidentemente esa es una deriva que no afecta a las élites, ¿no? Que siempre tienen sus microorden, tienen sus niños preparados, sus universidades bunkerizadas, ¿no? Claro. Pero la erosión de lo social es inminente, es decir, y avanza
Es lo que vos explicás de la película. Ya no está eso, ya no hay nada. Ya no, los motivos por los cuales, dentro de muy poco, los motivos por los cuales se levantaba la gente a la mañana para ir a un lugar van desapareciendo en muchos lugares del mundo. Sí. ¿No? Ir al trabajo, ir al colegio. Es terrible lo que decís, una frase Lo siento tremenda. Siento muchísimo esto, pero no lo digo de una manera pesimista, constato algo que muchos pensadores venían, no sé, todo lo sólido se va a desvanecer en el aire, lo dijo en 1848 Marx, ¿no? Decía que no iba a quedar nada en pie. Sí, ahora esto se lleva puesto al capitalismo. Es más fácil pensar que se lleve puesto el capitalismo al mundo, ¿no? Es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Esa es la cuestión, lo que vos planteás, ¿no? ¿Cómo se sale de esto? Latinoamérica es un gran esfuerzo. Claro, pero si lo otro se desvanece en el aire. Y bueno, viste, muchos pensadores... ¿Qué dicen los pensadores? Vos que andás con Y, Toninelli, Badiou, no, todos esos bueno, Toninelli tiene una especie de optimismo, piensa que en algún momento las redes, lo que él llama el general intellect, es una frase de Marx, él piensa que las redes, internet, Sí. hay un espacio común que la mercancía, el capital no va a poder controlar. Ajá. Tarde o temprano ese espacio común se va a extender de tal manera que la mercancía no lo va a poder dominar y va a surgir un nuevo tipo de comunismo. Eso es Negri. Muy parecido a la idea de Marx de que iba a llegar un momento en que las relaciones sociales le iban a exigir al capital volverse socialistas. Sí. Es una idea optimista. Es una idea interesante, hay que reconocerle el optimismo de decir, bueno, esto en un momento dado no se va a controlar más ni la propiedad intelectual, no se va a controlar más la propiedad de nada y va a haber un mundo que el capital no va a poder controlar. Hay otros que piensan que solamente una experiencia de otro tipo. Extraterrestres. No, estaba pensando el poeta Hölderlin, solo un Dios puede salvarnos. Es decir, una experiencia como si hubiera algo que detuviera al ser humano, como si el ser humano diera un paso atrás, que dijera, bueno, todo esto así no puede seguir. Y volver a romper las máquinas, ese Sí, tipo de cosas. no, o pensarlas en otra lógica. Bueno, Kirchner fue un poco, no digo un dios, pero fue una casualidad, fue azaroso. Claro, por eso digo, nosotros estamos ahí en un borde... Tuvimos un tacho así. Tuvimos mucha suerte, tal vez por todas las cosas que sucedieron en este continente, y tal vez porque este continente no tuvo ni el Holocausto, ni el nazismo, a pesar de las dictaduras y de las cosas terribles, es un continente que se ha podido apropiar de muchas de las cosas que se produjeron en la humanidad y que tal vez pueda reorientarlas, ¿no? Las pueda jugar de otra manera. A mí no me gustaría darle un tono pesimista a esto. Yo lo que sí veo es que efectivamente hay una estructura que avanza de una manera, eso. que avanza de una manera donde los lazos sociales, las relaciones humanas y qué sé yo, están casi todas intervenidas por eso. Pero vos ves que acá el kirchnerismo Sí, no, yo avanzó sí, en sentido opuesto. sí, yo pienso en la experiencia argentina. Por supuesto, mi debilidad es la experiencia argentina, pero pienso que la experiencia latinoamericana es la única. Yo no creo que en el mundo islámico, ni en el mundo africano, ni en el mundo europeo pueda haber una respuesta acerca de cómo constituir una civilización dentro del capitalismo. Creo que si hay alguna es en Latinoamérica. Pero no creo que el Islam no atravesó la modernidad y sin embargo ya tiene todos los artefactos tecnológicos y tiene serios obstáculos con la separación entre el Estado y la religión. Europa, tal vez con el Holocausto finalizó Europa. Tal vez esos 6 millones de exterminio fueron la cifra de su destino. Tal vez uno cree que tiene que haber más, pero hubo mucho en Europa y fue muy importante. Y ya dio a Miguel Ángel, a Bach, y ya hizo la Capilla Sistina, y ya hizo... La máquina de vapor. Y ya hizo todo, sí. Y no le veo condiciones para que lo colectivo hable en el buen sentido. Es más probable que lo colectivo hable en un sentido inquietante. Entonces, sí, en esto tengo una apuesta por Latinoamérica. Es siempre una apuesta, Barragán, porque no se puede establecer un determinismo, ¿no? No, bueno, son pero apuestas. estás ocupado de esto, no es que tiras una moneda. Si tenés una No, apuesta es una porque apuesta. le ves ficha. Sí, yo le veo ficha, sí. Vamos a escuchar algunos mensajes que han llegado al 4999-8700 o al 0810-222-0870. Estamos hablando con Jorge Alemán.
Barra, es un lujo lo que estamos escuchando. Sí. Aprovechar al entrevistado, tenerlo las 2 horas. Suspender todos los sketches para otro día, que esto que está diciendo es muy constructivo y edificante para todos. Gracias, Barra. No, gracias a vos que estás escuchando. Sí, suspendimos todo, ¿eh? Suspendimos, vino Alemán, suspendemos todo. A ver, ahí está. Gracias. Hola, buenas noches, todos en cuero. Bueno, yo hace tiempo se dice que la gente está muy politizada o algo así, y yo en el llano con la gente, lo que siempre digo que la gente son seres más que nada económicos. Después de mucho tiempo aprendieron a votar según resultados. Para mí pasamos de la política a lo económico sin... Bueno, se nos cortó un cacho, pero por ahí vamos a enganchar después de la 1. Gracias por llamar. ¿Qué más hay? Sí, buenas noches. Quisiera preguntarle al invitado de hoy si puede dar su opinión desde su enfoque acerca de la permanente insatisfacción y esta situación de constante demanda que tenemos aquí en Argentina de cierto sector social. Les habla Hernández de la Villa de Merlo y muchas gracias por el programa. Un saludo, Merlo. Che, bueno, tenemos esta pregunta, tenemos muy poquito tiempo, por ahí la enganchamos después. La insatisfacción del ciudadano, no sé. Está hablando seguramente de la marcha de las cacerolas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que atribuirle a un proyecto posibilidades, como en este caso se los estamos atribuyendo a este proyecto en concreto que ahora hay en Argentina, no quiere decir que no esté acompañado de distintos tipos de insatisfacción. La insatisfacción forma parte de la condición humana e incluso a veces se exacerba en momentos en donde no son momentos de carencia. A veces las insatisfacciones y los malestares se producen en momentos donde algunas cosas ya se han resuelto, y entonces precisamente porque se han resuelto cosas que son básicas puede tener lugar la insatisfacción. A mí no me parece en absoluto condenable la insatisfacción. Escucho distintos tipos de referencias a los malestares que atraviesan la Argentina en relación a la inseguridad, en relación al problema del cambio del dólar, en relación al problema de la inflación. Ahora, como no me imagino un lugar donde la gente no esté insatisfecha, Ajá. como no puedo concebir un lugar donde la gente esté feliz y contenta, porque si fuera así además eso sería tal vez un poco peligroso, es preferible, y eso sí me permito asegurarlo, la insatisfacción que hay en este momento aquí, que el desgarramiento y la desesperación que yo veo en otros lugares. Porque el desgarramiento y la desesperación que yo veo en otros lugares están vinculados como a un fin de época, como algo que termina, como algo que no parece que pueda dar lugar a nada, ¿no? Claro. Ya aquí en cambio veremos si esta insatisfacción es una queja, un malestar que se ha vuelto hostil hacia el gobierno de parte de un sector de la población, o si a la vez estructura un nuevo tipo de política, porque es también cierto que a esa insatisfacción, como ya se ha repetido muchas veces, le falta una articulación política, le falta definir la proposición, ¿no? Lo que propone, Sí, claro. ¿no? La insatisfacción siempre es más simpática que la propuesta, porque la insatisfacción todos nos identificamos porque de algún modo, por nuestra propia condición, estamos insatisfechos siempre. Que había parte de muchas de las consignas que de los cacerolas uno también. Sí, quiero las más podría seguridad, ser- sí, sí, quiero sí. más justicia, sí, quiero mejor Uno- educación, sí. Exactamente, uno las puede ser suyo. Ahora, habría que ver cuáles son los remedios, cuáles son las propuestas, ¿no? Ahí que me perdonen las almas bellas, las almas bien intencionadas. Yo en este tipo de marchas siempre veo que se le prepara el terreno a los centuriones. Yo sé que después en las consecuencias no está la solución a las insatisfacciones, sino el retorno de lo mismo. Ujú. Yo el otro día me permití, y le agradezco a este espectador, que a este oyente que ha hecho esta pregunta, distinguir entre el pueblo y la masa, ¿no? Puede haber mucha gente en la calle simplemente para que vuelva lo de siempre. Sí. Es decir, que para mí hay pueblo no por la cantidad, sino cuando hay relación con algún tipo de legado emancipatorio. Es decir, si lo que se manifiesta no tiene de algún modo relación con el legado emancipatorio, bueno, puede ser una protesta absolutamente legítima de la insatisfacción y del malestar, pero en muchos casos puede tener un perfil conservador que hay que descifrar, pero que después vemos que se establece, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Vamos al informativo de Radio Nacional, porque ya es la hora, y después de esto seguimos conversando con Jorge Alemán. Tenemos otra hora más, por suerte, así que vuelvan, que estamos aquí en Todos en Cuero con Jorge Alemán. Comenzó a las 0 el paro convocado por la CGT y la CTA opositores. Se verá afectado el normal dictado de clases en distintas jurisdicciones del país. Los subtes y colectivos de corta, media y larga distancia funcionarán de manera normal, aunque podrían registrarse algunas demoras. No hay recolección de residuos, tampoco habrá bancos y ya se registran reprogramaciones en los vuelos de cabotaje. Está previsto que los trenes circulen normalmente, excepto la ex línea Sarmiento. En los hospitales públicos solo atenderán las guardias y no hay despacho de combustibles en las estaciones de servicio. Todos en Cuero, de 0 a 2, por Nacional, la radio pública. Y aquí estamos, seguimos conversando con Jorge Alemán sobre el mundo de hoy, sobre nuestro país, Europa, el capitalismo, lo que se viene, lo que vino, el sujeto. Ahí el oyente hablaba de la insatisfacción, vos le contestaste sobre esto de la masa, el pueblo. Yo pensaba en el kirchnerismo, sí, a veces me parece que el kirchnerismo es muy exigente con los ciudadanos, digamos. Sí. Exige. Sí, porque va más allá de la sociedad civil, fue más allá de lo que sí. la gente quería, pedía, sí, pensaba. Claro, a diferencia del discurso neutro de los políticos occidentales al estilo europeo que tratan de captar lo que ellos consideran que es el centro. Siempre la disputa electoral es captar el centro y por lo tanto vaciar de sentido tu discurso, hacer un discurso muy genérico por el bienestar, en contra de los de que no haya desempleados, bueno, todas las cosas que dicen los presidentes para ganar y con un mínimo de definición ideológica. Porque cuanto más definición hay, más posibilidad hay de excluir a la gente. Es decir, que el ideal del político profesional es construir un tipo de retórica que no exija nada, claro, que te sume y te integre en un mundo en donde se puedan integrar todos y que no haya definición que excluya a nadie. El kirchnerismo no eligió esa vía, es muy exigente porque tiene una serie de definiciones ya previas y determinaciones ya tomadas que configuran un campo de decisiones muy definida, y es verdad, sumarse y elegirlo implica mucha definición, y esto genera para muchos un malestar también. Claro, y en este conflicto a todos nos aparece la misma pregunta frente a los insatisfechos, sobre todo a estos insatisfechos, o sea, el insatisfecho que no tiene laburo, que pide laburo y que pide un aumento de sueldo porque no le alcanza. Ahora el señor que va y pide cosas que no se entiende bien, o sea, me ha pedido, por ejemplo, que la presidenta de conferencia de prensa, ¿no? Yo creo que lo primero... ¿A ese tipo lo convences? No sé si lo vamos a convencer. Primero hay un sistema, las urnas, hay un sistema mundial muy complejo. El kirchnerismo se tiene que hacer cargo de este sistema mundial. El kirchnerismo no está por fuera de todos los efectos que estamos describiendo del capitalismo mundial. Este es un continente que no puede emitir moneda propia, porque la moneda propia que emite no está, digamos, dentro del régimen de circulación del dólar. El euro está en la crisis que está, entonces va a contracorriente de las tendencias dominantes. Las tendencias dominantes son el capital financiero, políticas que van en contra del crecimiento y que en nombre de la austeridad van deshaciendo todo el tejido público. O sea, están haciendo desaparecer el trabajo asalariado en el mundo. No sé si la noticia llega, pero lo que está ocurriendo es que el trabajo asalariado empieza a volverse, como dicen los expertos, no es racional, no es sostenible, hay que racionalizarlo. Cada vez que usan la palabra racional es porque van a recortar, van a ajustar, van a excluir, van a eliminar, ¿no? Entonces, aquí se está yendo a contracorriente porque lo que trata de hacerse es extender el trabajo asalariado en una época que no es industrial, claro, en una época en donde no surgen las fábricas así todos los días, no es la época del Fordismo, no es la época del capitalismo industrial, es la época del capitalismo financiero. Así que la única manera de extender el trabajo asalariado es que el Estado se haga cargo de muchas cosas y a contracorriente de las líneas mundiales. Por lo tanto, tiene muchas definiciones y por lo tanto tiene que ser un Estado sostenido con muchas definiciones y mucha militancia. Esto provoca mucha molestia, porque un Estado así tiene que tener
necesariamente, es muy difícil imaginarlo de otro modo, aspectos dogmáticos, aspectos militantes, por supuesto, aspectos en donde haya un cierto decisionismo, confrontativo, aspectos confrontativos. Bueno, es la única manera. Si mañana, eventualmente, Europa quisiera hacerle frente a la Troika, quisiera desconectarse de lo que dicen los mercados, de lo que le dice el Fondo Monetario Internacional y de lo que le dicen las agencias calificadoras de riesgo, no tendría más remedio que asumir este tipo de definiciones, volverse exigente, abandonar los discursos neutros y volverse problemático. Y generaría, por supuesto, mucha insatisfacción. Es imposible que un proceso histórico como el que estamos viviendo nosotros no genere insatisfacción y malestar. O sea que, por eso escribí la vez pasada en página 12 que si lo apoyara el 1% lo seguiría apoyando. No estoy seguro de que con esto se gane, porque los procesos sociales son muy complejos y la construcción de la opinión depende de muchos factores. Y no existe esa instancia que se denomina el pueblo como una instancia que está ahí, permanente. No, es una construcción contingente, no es que está frente a nosotros y es permanente y estable. Está todo el tiempo fragmentada, es volátil. Entonces, claro, se está jugando a contrapelo de un montón de situaciones que ya se han instituido y que se resumen en esto, para no entrar en complicaciones. La desaparición del trabajo asalariado, la desaparición de las personas que viven de rentas de trabajo. Este desmadre que vemos nosotros acá en el periodismo, ¿vos lo inscribirías dentro de esta ruptura de las autoridades, digamos, del profesor que ya no funciona, de los lazos que se rompen, de las lógicas que no andan, de la pérdida de sentido? Sí, el periodismo no soporta que haya... ¿O es solamente un instrumento? No, las corporaciones no pueden permitir que exista una autoridad política. Si hay una autoridad política, quiere decir que hay algo que no está funcionando como es el plan de las corporaciones. Las corporaciones tienen que acompañar este movimiento, tienen que acompañar este movimiento mundial. Pero el brazo mediático de las corporaciones pierden absolutamente la razón, digamos. Sí, bueno, han apostado de que la razón ya no cuenta más y que hay que construirla todos los días con lo que se necesite para la guerra de posiciones. Digamos que la razón periodística es la razón económica. Sí, y es una razón bélica, en cierta forma, no a través de la violencia, sino a través de un estado de guerra de opinión declarado, donde se puede decir cualquier cosa y argumentar cualquier cosa. Ahora, esto también nos lleva a... No va a haber una vuelta atrás, seguramente, ¿o sí? Vamos a volver a abrir un diario en algún momento y a leer más o menos lo que está pasando. Bueno, si aparece en algún momento un político que se pone de acuerdo con el mundo, me refiero a la situación mundial dominante, y restablece relaciones correctas con el Fondo Monetario Internacional, y se vuelve a conectar con las agencias calificadoras de riesgo, y además empieza a tener otro trato con las multinacionales, seguramente encontraremos una prensa mucho menos beligerante, ¿no? Y seremos exhibidos nosotros en la plaza pública como los elementos perturbados que quisieron en un momento Acá están los dado. que querían arruinar todo. Claro, que queríamos arruinar todo, que no entendíamos cómo era el curso de los tiempos. Es así, no. El kirchnerismo es Ahora, si me dijeras que hay otro modelo que está funcionando en el mundo, donde resulta que hay integración social, trabajo, no hay desempleo, hay cohesión, las inversiones llegan, y entonces nosotros estaríamos locos, porque estamos, dirían, bueno, pero estos están locos porque está el mundo entero, ¿no? Pero lo que se ha revelado de manera definitiva es que las estructuras económicas que se están emplazando actualmente, la gente le sobra, la gente está de más, la gente no cuenta más. En ese sentido me refería antes cuando hiciste vocación de lo de crisis, sí. ¿no? Es decir, no hay crisis para ese sistema, lo que hay es crisis para la gente, porque la gente no sabe dónde meterse, porque no encuentra su lugar. Sí, los banqueros no se tiran por las ventanas, no, se tira por la ventana la señora el banquero. El Estado es una sustancia vacía, y para darle contenido están los bancos en Europa. Así que puede desaparecer cualquier cosa menos un banco. Entonces, había que poner 100.000 millones de euros, se pusieron.
Imagínate si se hubieran puesto 100.000 millones de euros para la escuela pública, o para la sanidad, o para obras de infraestructura. Hubiera habido miles de puestos de trabajo. Claro. El asunto es que nadie ve que esto sea una cosa, nadie ve, es un modo de hablar. El asunto es que no se percibe que este es un hecho político, se lo describe como un proceso técnico-económico, que era la necesidad de rescatar la banca. No se lo ve como una determinación política. Nadie dice, bueno, pero ¿y si en vez de rescatar la banca, claro, protegemos el tejido social? Pero bueno, eso es inconcebible, porque todo el mundo te dice que no hay Estado sin banca, que si la banca cae, cae el Estado, que Estado y banco ya son lo mismo, porque el banco es en el lugar en donde los patrimonios descansan. ¿Alguna otra vez el mundo estuvo en un momento parecido a este? No, porque los que comparan esto con la crisis de la Gran Depresión y todo eso, ya todos se van desmarcando de esta idea. No, yo creo que no estuvo nunca. No era así. No, yo creo que hay una concentración, ya no es que hay un 80% que trabaja para el 20%, sino que hay un 80% que en cualquier momento ya no tiene nada que hacer y un 20% que trabaja para un 1%. Claro. Es decir, que entramos a un proceso de concentración de la riqueza definitivo. Claro, se multiplicó de manera geométrica, con lo cual se deformó de tal modo que no... Claro. Que quedó toda esta cantidad de gente afuera, claro, afuera y no sirve más. No, desde estos parámetros no se justifican. Claro. No tienen razón de ser. Es decir, para dar razón de ser tendríamos que decir, bueno, vamos a fundar estructuras donde vuelvan a tener trabajo. Dirían, no son rentables. Claro, el 30 tenía lógica. Bueno, volvamos, hagamos fábrica grandota, hagamos una guerra, fabriquemos cañones, metamos los tipos a laburar. Sí. Date cuenta que esto es correlativo también de la emergencia de un nuevo tipo de capitalismo asiático, me refiero al chino, que funciona prácticamente sin una burguesía en el sentido histórico del término y con gente que trabaja en el límite de la esclavitud, es decir, que la producción de plusvalía es total, es decir, que ni siquiera hace la reconstitución fisiológica de Marx pensaba que tenía que hacer el obrero, ¿no? Que a diferencia del esclavo necesitaba descansar. Claro. Es decir, que estamos también enfrentados a la emergencia de un nuevo sistema económico en donde se trabaja gratis. Claro, sí, una potencia económica con parámetros desconocidos también. Que está recién ahora generando una pseudo burguesía y una pequeña burguesía, pero que tiene millones de personas que trabajan prácticamente produciendo íntegramente la plusvalía, sin tener ningún tipo de... Es todo plusvalía. Claro, es todo plusvalía, sí. Ese es un tipo de capitalismo nuevo, frente al cual tanto Europa como Estados Unidos se sienten en déficit. Estamos charlando con Jorge Alemán, tenemos un par de mensajes, dale. Buenas noches, Carlitos, ídolo. Realmente estos reportajes que haces de vez en cuando y la gente que traes es maravillosa. Jorge, un placer escuchar la claridad de los conceptos. Muchas gracias. Bueno, un placer. Gracias a ambos. Jorge de Palermo. Gracias a vos, Jorge. ¿Y alguna otra cosa? Hola, Barra. Felicitaciones por el invitado de hoy. Es algo maravilloso. Lo único que te pido que por favor lo suban, no sea a la mediateca de la radio, no sé, para volverlo a escuchar. Al Facebook. No es algo como para escuchar una vez y ya está. Bueno. Es algo para escuchar y masticar y pensar y por favor subilo. Un beso, saludos al invitado y gracias. Seguimos escuchando. Un beso, chao. Betty de Almagro. Gracias, Betty. Si no, luego venir mañana y que repita todo. Y listo. Es más fácil. ¿Otro más tenés? Dale, a ver. Buenas noches. Hablando de dónde va el mundo y el nuevo orden social, vi el otro día en el canal Encuentro, lamento no saber el nombre de quién era que hablaba, pero decía que las organizaciones sociales eran responsables de la tercera economía del mundo de producción de bienes, que a partir del esfuerzo de esta gente producían bienes y se convertían en la tercera potencia. Me parecería bueno que opinen sobre eso. Bueno, no entendí yo. Que las organizaciones sociales se convirtieron en la tercera economía mundial. ¿Pero qué tipo de organizaciones sociales? Te traigo un poco para acá, a la Argentina. Esta potencia que tiene el kirchnerismo, ¿no? De plantear, de ser confrontativo, de tener líneas claras, de ser potente, digamos. Es raro lo que pasó con la oposición. No tiene nada, no tiene sustento. Están buscando al hombre, ¿no? Pero tampoco tienen razón, o sea, está la razón del kirchnerismo, digamos, la causa, el ethos del kirchnerismo, o algo más o menos. No sé si sería muy fácil, por ahí vos lo podés definir. Pero en la oposición hay como
una gente que quiere gobernar y no se sabe para qué. Y a mí a veces me da la sensación de que de la potencia del kirchnerismo, sobre todo la personalidad de Cristina, la brillantez que tiene Cristina, lo inteligente que es, la capacidad de análisis, la capacidad de oratoria, eso a veces les juega en contra, como si todo el tiempo los tipos se sintieran humillados y como que los resintiera la capacidad de la presidenta. Es una lectura posible, que las explicaciones que ella da hieran la sensibilidad de las personas que piensan que ya entienden todo de otra manera, y entonces ahora viene la presidenta y les explica, y como ella a veces se extiende en esas explicaciones, eso puede herir las sensibilidades. Pero yo escucho exactamente lo mismo con Venezuela, y escucho lo mismo con Correa, y escucho lo mismo con Evo. Quiero decir que, salvando las diferencias, como has dicho vos antes, todos los gobiernos que piden definiciones son muy molestos. Son muy molestos porque trazan una línea en donde hay prácticamente una militancia que se va empezando a referir al proyecto del gobierno, que a la vez introduce una cuestión nueva, que es que el proyecto del gobierno no es el proyecto del poder. Sí, claro. Que es algo que ya es insoportable para la oposición, porque a la oposición le gusta más la idea de imaginarse que se enfrenta al poder, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que estos gobiernos son los que verdaderamente han asumido un enfrentamiento con el poder real, con el poder constituido. Estos gobiernos son constituyentes, pero el poder constituido es el del capital. Y creo que hay que diferenciar aquí lo constituyente de lo constituido. Lo constituido es el capital, que no necesita de estos gobiernos, ya está constituido como tal. Estos gobiernos intentan ser constituyentes. Y yo escucho los mismos reparos con respecto a la retórica de Chávez o con respecto a la verborragia de Rafael Correa, en fin, escucho siempre la misma, y me parece que la clave está en lo que habías dicho antes. Cada vez es mayor la definición que se exige, cada vez está más trazada la línea, cada vez más son los elementos sobre los que se ha avanzado, ¿no? Se ha tocado YPF, se ha tocado la ley de medios, se han tocado los derechos humanos, y cada vez más avanza la construcción regional, y cada vez más se percibe con qué mundo se confronta, se nombra el mundo con el que se confronta, se nombra a las agencias calificadoras de riesgo, se nombra al fondo, se nombra la situación europea. Bueno, esto contraviene muchos ideales. Es decir, es muy probable que esa insatisfacción todavía no tenga una definición específica. Es muy probable que todavía sea una pura negatividad y que sea todavía algo no muy definido. Pero está claro que hay personas con ideales distintos y que sueñan con una sociedad distinta, quieren vivir en un país o imaginan querer vivir en otra clase de país. Y yo estoy seguro que cuando encuentren su Caprile, digamos, como fue el fenómeno de Venezuela, cuando encuentren su hombre, van a surgir las definiciones. Aparece. Y no va a ser una superación, como las almas bellas creen, del kirchnerismo. El kirchnerismo, pero mejor. El kirchnerismo, pero sin sus excesos. Como de la Rúa, que era el menemismo sin la Ferrari. Sí, exactamente. Un kirchnerismo rectificado, No, creo que va a ser de nuevo el retorno de cosas que ya conocemos, nada más que bajo la forma que van a tomar en el 2012. Las sociedades tienen una... A ver, porque yo creo que también el kirchnerismo, su pecado es como bíblico. Es esto de la manzana de la verdad, del conocimiento, ¿no? Porque el kirchnerismo en algún momento hizo así, abrió y dijo, bueno, ustedes son genocidas, acá Mañeto negoció con papel prensa, acá hay unas corporaciones que manejan el país, acá están estos tipos que antes hacían las leyes y por eso ahora no quieren cumplir las leyes que hace el Senado. Es terrible, yo estoy viendo cosas que no pensé ver nunca en mi vida. Y va Cristina a la ONU y dice, acá lo que está pasando es que ustedes están cagando a la economía del mundo, estafando a los países. Eso no pasó nunca. Eso no pasó nunca. Nunca.
¿Se puede convivir con tanta... ¿La democracia soporta la verdad? Porque lo que yo conozco de la democracia es como que hay bastante hipocresía. Es como un sistema bastante hipócrita. Sí. Claro, eso es de lo que nos acusan, que nosotros estamos identificados a la verdad, somos los dueños de la verdad y que no somos democráticos porque pensamos que somos los portadores de la verdad. Y a la vez, verdad, muchachos. No, claro, y a la vez está esta pregunta que vos hacés, en general el juego democrático es un juego más bien de apariencias y de discrepar, pero no en lo esencial. Normalmente los políticos de los países desarrollados, cuando van a los debates, discrepan, pero hay temas esenciales que no tocan ninguno de los dos porque coinciden. Claro. Es decir, este es el juego que está instaurado. Vas a un debate, parece que te peleas, pero hay una serie de temas que no aparecen en el debate porque son temas con respecto a los que es el privilegio de las verdades indiscutibles. No se toca el sistema económico, se discute esto, lo otro, se hace como que se discute. Sí. Pero lo esencial, todos sabemos que no se pone en tela de juicio. En cambio acá sí se puso en tela de juicio. Acá sí verdaderamente al final se asumió esto. Y eso sí es verdad que abre el problema de la relación entre democracia y verdad, ¿no? Porque para los que no están dispuestos a asumir esto, es una verdad que se impone autoritariamente. Sí. Y en cambio, nosotros, el otro es un sistema de encubrimiento. Y esa es la confrontación que tenemos. Esto es lo que pasa cuando piden más instituciones. A mí me parece que, desde un lugar que yo no tengo elementos teóricos, pero cada vez que piden instituciones lo que están pidiendo es hipocresía. Están pidiendo encubrimiento. Encubrimiento. ¿Qué instituciones están pidiendo? No sé qué instituciones están pidiendo. Que los vuelvan a aplaudir afuera, que los vuelvan a felicitar afuera. De hecho, los mismos que piden instituciones son los que están aplaudidos afuera, también recordémoslo. Sí, son claro. Los que tienen lugares en la prensa afuera, en los programas de radio de afuera. Que vuelva esto a parecerse al mundo que en este momento está siendo dominado por lo que hay. Entonces es una tarea difícil, es una tarea complicada. Otra vez volvemos al sujeto, al pueblo, a la masa, no sé. Este muchacho me dejó pensando en lo de la producción de bienes de las organizaciones sociales. No sé si se refería a las experiencias de trueque, a las organizaciones sociales que producen bienes por fuera del mercado. En fin, me quedó en la cabeza la pregunta. Quizás sea eso, sí. Sí. Se me fue. Perdóname. Volviendo. No, todo bien. Seguimos charlando con Jorge Alemán después de mi lapsus memoriae, ¿cómo se dice? Te interrumpí yo. No, pero yo tenía, no pude sostener un pensamiento ni 8 segundos. Hablábamos no sé de qué hablábamos, pero yo te quería hablábamos sí de nuestros pueblos y quienes los componen, si son o no el pueblo. Y yo me pensaba esta franja que tenemos nosotros de argentinos que viven como si esto fuera una colonia, entonces tienen acá su factoría, tienen acá su hacienda, laburan, agarran la plata y se la llevan a otro lugar, son gente de otro lugar, con su empresa acá. Entonces pensaba en esta idea de la burguesía nacional que intenta el gobierno impulsar, y que todos por ahí necesitamos tener o que nos encantaría tener para tener un capital argentino, pero que no parece fácil. No. O sea, lo primero que decís se constata porque está desde la misma Constitución de la Argentina que haya siempre sectores sociales que piensen a este lugar como un lugar nada más que para juntar dinero y pasear afuera. O sea, eso... además basta ver los lugares que se eligen para sacar una radiografía de ello, ¿no? El proyecto de la burguesía nacional es un poco más complejo porque, claro, al no estar en la fase industrial del capital, no está constituida como tal. Esa sería su diferencia con el peronismo histórico, vamos a decir, en donde jugó un rol esa burguesía nacional, como también había una clase trabajadora estructurada de una manera muy consistente, ¿no? Claro. Ahora,
aquí lo que se ha tratado de desarrollar es el aspecto más productivo de la economía. Hay pymes, emprendimientos, centros culturales, estructuras educativas, que me parece que pueden ser la posibilidad de darle un tejido distinto al de la especulación. Uh-huh. Esta es la apuesta del kirchnerismo, y la composición social de eso es compleja. No creo que se pueda determinar así unilateralmente a través de una clase social, ¿no? No, y eso tampoco se hace pidiendo por favor. No, eso otra también confrontación. Es una confrontación seria. Sí. No, está destinado a la confrontación, pero por un hecho de estructura, no por una mala voluntad. Este proyecto está destinado a la confrontación, pero no porque haya gente mala, ni gente crispada, ni porque la gente se enoje, o porque la gente pierde los nervios, como ponen los cronistas. Está destinado a la confrontación por la sencilla razón de que encarna un tipo de ideas sobre la vida social y política de un país que no está acorde con el momento dominante de la política mundial. Claro. Esto es así. Y que, sin embargo, no pretende ser totalitario, ni es una experiencia que se quiera, digamos, salir del marco democrático, ni quiere establecer un proyecto revolucionario en el sentido clásico del término. Sí. ¿No? Es una experiencia, en ese sentido, muy atractiva, porque, por un lado, pone en juego ciertos límites que la llevan inevitablemente a ser confrontativa, pero puede perder las elecciones, sí, claro. No tiene ninguna garantía de que esté. De hecho, los teóricos europeos que piensan que hay que cambiar las reglas de juego reniegan de lo democrático. Muchos de los autores que citaban los columnistas de La Nación reniegan del hecho democrático. Aquí lo interesante es que por ejemplo, Badiou dice el capital parlamentarismo, dice que parlamento y capital son lo mismo. Un interés que tiene Latinoamérica es que apuesta a que haya una transformación seria dentro de un marco democrático, lo que significa que se puede perder. Claro. Que uno acepta el juego de una confrontación que además toca teclas de malestar, porque antes me preguntaban por el malestar. A las poblaciones el antioficialismo les va. Claro. Es decir, siempre defender lo oficial es mucho más problemático, porque la lista de fallas es enorme. Lo no oficial tiene siempre un montón de promesas por venir, pero defender lo hecho implica siempre reconocer, siempre hay agujeros negros. Ya vas a decir a mí, la primera vez que soy oficialista en mi vida. Y cuesta mucho, ¿no? Es dificilísimo. Cuesta muchísimo, porque la naturaleza de uno va por el lado de que uno querría ser un rebelde, dice dale. Yo soy humorista, yo vengo de rock and pop. Claro, exactamente. No, se paga un precio, claro. Ahora, ¿qué te parecería en este marco de lo democrático, lo no, las instituciones, lo que sirve, lo que hay que la hipocresía? ¿Qué pensás de una reelección? Bueno, yo en mi caso estoy absolutamente a favor, porque por razones teóricas, quiero decir, si normalmente lo que ya está prácticamente admitido por todos los teóricos de la transformación social es que dentro del marco democrático no se puede hacer nada, porque la lógica del capital le gana en todos los frentes al marco democrático. Si vamos a Latinoamérica y vamos a nuestro país en concreto y sabemos que estamos tratando de cambiar reglas de juego muy difíciles de cambiar, y con un orden dominante mundial que va a contrapelo de eso, porque se está imponiendo en el mundo entero el neoliberalismo y la dominación del capital financiero, a mí no me parece en absoluto ilegítimo intentar, dentro del marco democrático, mantener todo el tiempo que se pueda un proyecto que apuesta a transformar seriamente una estructura. No veo cuál es decir, si llevamos 200 años de la misma dominación, si el poder es siempre el mismo, esto no es el poder. Yo tendría que estar en contra de la reelección
si considerara que nosotros somos el poder. Entonces yo diría, no, este poder ya tiene excesos, hay que ponerle límites, cómo va a haber una reelección, ese poder es omnímodo y omnipresente. Sí. Es que no lo pienso de ese modo. Pienso, como dije antes, que el poder está en otro lado, que el poder ya está constituido y que este es el intento de constituir un contrapoder popular. Y por lo tanto me parece legítima la reelección. Otra cosa es si hay condiciones para hacerla, si se puede hacer la reforma pertinente. Sí. Pero ahora, no tengo un reparo ético con respecto a esto. No lo veo como una manipulación antidemocrática ni nada por el estilo. Otra vez me olvidé lo que te iba a preguntar, que ya tomé demasiado vino. No. En este caso tendría que decir, bueno, pero decí lo que se te ocurra. No, si te iba a preguntar sobre ahí me acordé. Y la madre de todas de este conflicto, de toda esta confrontación, es la batalla cultural, es la contracultura, que es el kirchnerismo, o va por encima y hay que atrapar, hay que hacerle algún tackle al poder económico. Y si la batalla cultural es lo primero, ¿qué le agregarías vos? ¿Qué ves que le falta? ¿O qué ves que está bien y aumentarías? ¿O qué ves ahí? No, o sea, yo no separo lo cultural de lo económico en este aspecto. Yo creo que evidentemente el kirchnerismo es el kirchnerismo porque se ha atrevido en lo económico a tomar las determinaciones que ha tomado. Creo que la legitimidad para tomar esas decisiones fue su cultura. Creo que sin la cultura de los derechos humanos nunca hubiera habido la legitimidad que hubo para tomar las determinaciones que se tomaron. Es decir, creo que la Argentina, al decidir qué hacer con sus muertos y qué hacer con los genocidas, encontró, paradójicamente, aunque uno no vea la conexión de una cosa con la otra, encontró las condiciones para afrontar los desafíos económicos que tenía. Yo creo que si la Argentina no hubiera asumido a través del kirchnerismo lo que había pasado con la dictadura, no iba a salir nunca del pozo económico. Muchas veces me temo de que en España, con las fosas, con los muertos, con los desaparecidos, con el Panteón, con el Valle de los Caídos, en gran parte el fatalismo actual que invade todo está relacionado con que hay algo pendiente que no se resolvió. Claro, no se puede demostrar porque no están conectadas de manera causal las dos cosas, pero estoy convencido que a partir del kirchnerismo las determinaciones que se tomaron desde el punto de vista ético y desde el punto de vista cultural fueron la condición de posibilidad de los proyectos económicos. En todo caso, en relación al segundo aspecto de tu pregunta, los problemas organizativos no los tengo claros. No sé cuál es el tipo de organización política que le corresponde al kirchnerismo. Claro. Es decir, se está debatiendo, se habla de unidos y organizados, se habla de la convergencia de distintas formas y modalidades de experiencia, ¿no? Pero hay que ver cómo es esa estructura, porque eso todavía está por inventar. No va a ser exactamente un partido, no es exactamente ya el movimiento peronista, pero incluye al peronismo. ¿Vos decís que como es el kirchnerismo incluye al peronismo? En mi definición sí. Hay algunos que quieren ver al kirchnerismo como algo, como un paso interno, como uno de los momentos internos del peronismo. ¿Y vos? Me parece una lectura legítima. No, yo veo un cierto corte. Yo veo que el kirchnerismo es algo que tiene la capacidad de incluir al peronismo. O sea, yo veo al peronismo en el kirchnerismo, no al kirchnerismo en el peronismo. Pienso que... ¿Cuáles son las señales? Bueno, la señal es que solo un movimiento como el peronismo era capaz de generar un corte. Un movimiento es grande si es capaz de producir una fractura desde él mismo. O sea que para mí no es un déficit del peronismo lo que estoy diciendo. Creo que el peronismo fue lo suficientemente importante para generar aquello que lo excede. Sí. Y eso que lo ha excedido es el kirchnerismo. Y las señales es que por primera vez el kirchnerismo resolvió articular lo cultural, los derechos humanos y lo popular de una manera en que el peronismo no lo había hecho nunca. Claro.
Entonces, bueno, es buena, una buena carta. No sé, es mi... Me voy a dar más, damos de vuelta. ¿Cómo, ya nos quedan poquitos minutos, te fuiste en el 76? ¿Qué estabas haciendo que te tuviste que ir? Bueno, yo era militante. Una pregunta casi de un policía, sí, es la mía. ¿Qué estabas haciendo? La verdad que no, estaba trabajando en la Federación de Empleados de Comercio, en el Departamento de Psicología Eva Perón. Teníamos el gran honor de tener a 5.000 trabajadores a los que les dábamos clases de psicología social. Uh-huh. Y también estaba en la Juventud Universitaria Peronista en la facultad. En la JUP. Sí, y era profesor ayudante de la materia Aspecto Psicológico de la Organización Social, cuyo jefe desapareció. Uh-huh. Luego, en la experiencia en el sindicato también desaparecieron en el mismo día 2 compañeros. Y bueno, y después hay varias cosas más que bueno. Hicieron... pero no era un hombre para irme yo, era un hombre para quedarse toda la vida aquí. Ajá. O sea que... ¿Y qué te pasó cuando aparecen los compañeros Néstor, Cristina y todos los demás en el 2003? ¿Y viste que empezaron a pasar cosas? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué dijiste? Y no, primero tuve una especie de escepticismo, ¿no? Primero me hablaron del fenómeno. Ah, sí, primero me hablaron del fenómeno de Calafate, ¿no? Y yo ya estaba... qué sé yo, como todos los viejos de mi generación, medio curado de espanto, ¿no? Como que no me lo podía terminar de creer, el fenómeno. Porque me dijeron, va a derogar la ley de obediencia civil y punto final, y dije, bueno, lo quiero ver. Claro. Quiero ver, ya cuando lo hizo, para mí fue un gran impacto. Claro. Bueno, esto es un lugar común, lo voy a decir, pero yo creo que para muchísimos de mi generación fue una oportunidad que no esperábamos, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros pensábamos que no íbamos a vivir esto. De hecho, conozco muchas historias de muchos países que no se pudo vivir esto. ¿Y no? O sea, esto es una cosa... A mí me paró un compañero de tu generación, quizá un poco más grande que vos, en una plaza, y me dice, Barragán, y me abraza y me dice, yo ahora me puedo morir tranquilo. Bueno, le digo, gracias, no sé qué. Y me agarra de vuelta y me agarra así fuerte y me mira a los ojos y me dice, te lo digo en serio, yo ahora me puedo morir tranquilo. No, claro, porque yo creo que, bueno, yo sé en España gente que no va a ver nunca esto vimos nosotros. Y la verdad que sí, que fue un viraje. Y luego después hay algo también muy importante, fue un reencuentro. Porque gracias a esto nos volvimos a encontrar. Estábamos sueltos. Claro. Y se restableció todo un tejido de conversaciones, ¿no? Es como, de alguna manera, son como los nietos restituidos, no vamos a comparar, pero algo de eso de restitución y de encontrarse con la vieja familia, con la familia, de verdad. Empezaron las conversaciones de nuevo. Todas las conversaciones. Yo tengo ahora montones de... Conversaciones que habían quedado 30 años paradas. Sí, que estábamos sin saber a dónde llevarlas. Ahora hace años estamos en esa conversación. Y tiene que ver con todo esto, qué va a pasar con esto. Y estoy muy orgulloso de los amigos con los que comparto este proyecto. Y me ratifico todos los días cuando leo los que no lo comparten. O sea, que ya participo como del fanatismo propio de las grandes historias. Es decir, no tengo ningún problema en aceptar esa palabra en la medida en que esa palabra uno no lo domine. Es decir, a mí no me domina el fanatismo. Yo cuando tengo que analizar algo con distancia lo hago. Claro. Pero es verdad que leo algunas cosas y digo que qué orgulloso que estoy de ser amigo de tal, de cual, de acá y de una infinidad de nombres, ¿no? Que estamos... ¿Y esos pocos que uno no entiende por qué no están, que tendrían que estar, que uno bueno, porque se le ocurre, pero hay varios que deberían estar. Y uno dice, a mí me pasa una cosa rara a mí. En muchos casos, en donde son personas que en su época estimé, a veces pienso que son razones personales, empiezo a pensar, en otros no, en otros, pero en algunos casos pienso que
que por ejemplo eran personas que no iban a poder ser nunca oficialistas. Otros se habían constituido ya muy bien en el lugar de críticos del sistema, entonces ahora les tocaba el turno de defender algo. Claro. Es que nadie sabía quiénes íbamos a ser defendiendo algo. Era una novedad. ¿Cómo? La única vez que defendimos algo duró un mes, que éramos Cámpora. Claro. ¿Quiénes éramos nosotros defendiendo algo? Eso no lo sabía nadie, la verdad era difícil de anticipar. Yo tampoco sabía de mí mismo quién era. Si no me sentía nunca cómodo defendiendo algo. Claro, uno está en contra de... Claro, vivió contra en de los cultura, malos, digamos. Vivimos en la cultura del ejercicio crítico. Es lo que es lo que no nos conceden ahora, ¿no? No nos conceden la carta abierta y los intelectuales, ¿no? Que ahora somos denominados ultra kirchneristas. Y no comprados, somos críticos, pagados. estamos todos comprados, hipnotizados. Desapareció la crítica de todo eso. Y es sorprendente porque lo que ocurre cuando yo tengo una cena con todos ellos, ¿no? Tengo el honor de cenar cada vez que vengo acá a Buenos Aires con varios de ellos. Hay muchas críticas. Intercambiamos muchas críticas sobre lo que está ocurriendo. Muchas críticas sobre lo que estamos haciendo también. Ajá. Y muchas críticas sobre lo que defendemos. Y críticas duras y amargas, pero es evidente de que todo esto no se traduce, porque ya sabes muy bien que no es incompatible defender incondicionalmente algo con también hacer críticas, ¿no? Claro. Antes de hacerte la última pregunta, quiero agradecer a todos los oyentes que han llamado hasta de muy lejos. Hay gente que llamó de Estados Unidos, de Rosario, que no están lejos, de Córdoba, de Jujuy, de muchísimos lados, que nos vamos, ya vienen en el informativo, son las 2, Jorge. Charlamos con Jorge Alemán 2 horas, muy lindo. Te agradezco muchísimo, Barragán, de la verdad. última. Un honor para mí, a los oyentes les agradezco muchísimo esta paciencia infinita que puedan haber tenido escuchando todo esto. ¿Lo más lindo del kirchnerismo? El momento más... Lo que más te gusta. Yo tengo lo mío, lo que mejor me hizo. Desde un punto de vista egoísta, lo que mejor te hizo. No lo mejor que hace, lo mejor que le hace a la patria, al país, al mundo. Bueno, voy a tener que decir una cosa bastante común, pero sentirme orgulloso de ser argentino. Llevaba 30 y pico de años afuera y sentí cuando empezaron los primeros gestos políticos, sentí un gran orgullo. Gracias, Jorge. Nos vemos mañana, todos en cuero, ¿eh? Ya viene el info de Nacional. Chau.